Otra vez. Ya, cuadrado Newton. Y acá por metro, con que corresponde a unidades que está con te recuerda que es 1 partido por metro cuadrado partido por column cuadrado. Al pasar arriba se cambia, pues entonces te queda column cuadrado partido por newton metro cuadrado. El newton se te van con eso y estos metros cuadrados se eliminan. Y abajo te queda, arriba te va a quedar column cuadrado newton, te va a quedar column cuadrado arriba en el numerador y abajo en el denominador te va a quedar column por metro. Entonces se te va un column con un column y te queda column partido por metro. Y esa es la distribución de carga partido por unidad de longitud. Entonces habría que hacer ese análisis dimensional. Ahora, aquí tengo dos barras. Este también es un problema del Segway, igual que el anterior. Tengo dos barras que están a una cierta distancia D de una carga Q sub 0. Las dos barras tienen una distribución de carga lambda y se colocan a una distancia D de la carga en cuestión. Hay que determinar el vector fuerza eléctrica, su magnitud sobre una carga Q sub 0 que se ubica ahí. Entonces lo que vimos en clase, por eso aquí les puse solución, visto en clases, para una varilla de largo L y que posee una carga Q distribuida uniformemente en ella, la fuerza eléctrica sobre Q sub 0 en el punto O a una distancia D sería esa expresión. Esta es la fuerza que sentiría, ¿cierto?, una carga Q sub 0 bajo la presencia de una barra. Q sub 0 lambda, partido por 4 pi epsilon 0, 1 partido por D, factor de L más D, donde L es el largo de la barra y D es la distancia. Entonces aquí tengo dos barras, la barra 1 y la barra 2. Entonces haciendo los ajustes para la barra 1, la fuerza de interacción va a apuntar hacia acá. Y por eso te queda menos I, porque esta barra es positiva y la carga es positiva, por lo tanto la fuerza de repulsión va para allá, menos I. Y para la barra 2, te queda Q sub 0 lambda partido por 4 pi epsilon 0, factor de 1 partido por D, L más D, pero ahora hacia abajo J. Entonces ahí tiene las dos fuerzas en cuestión. ¿De dónde obtiene usted ese resultado? De lo que hemos visto en clase. Entonces, usando el principio de superposición, por lo tanto, esos tres puntitos significa tanto, por lo tanto, la fuerza total sobre la carga Q sub 0 es la fuerza que siente Q sub 0 debido a la barra 1, más la fuerza que siente la barra 2, la fuerza que siente la carga debido a la barra 2. Así que la fuerza total, usted coloca las dos expresiones, menos I menos J, y el vector fuerza, ¿qué será? Lo que hace usted factoriza. Va a factorizar por cuánto? Por Q sub 0 lambda que se repite en las dos expresiones, L que se repite arriba y abajo se repite 4 pi epsilon 0 de factor de L más D. ¿Y qué es lo que queda? Menos I menos J, Newton. Ese sería el vector fuerza. Y si usted quiere calcular la magnitud o módulo de un vector, ¿qué es lo que hace? La doble barra tiene la misma expresión, pero esto que está aquí, es cierto, le extrae raíz cuadrada. Sería menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado cerrado en paréntesis, te queda 1 más 1, te queda raíz de 2. Y esa sería la fuerza total. ¿Ya? ¿Se recuerda cómo se sacaba la magnitud o módulo de un vector? ¿Aló? Es la raíz cuadrada de las dos componentes del al cuadrado. El valor que le está dando aquí es menos 1 y este es menos 1. Entonces la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado te queda 1. La raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Te queda 1. Entonces te queda raíz de 2. Esa sería la magnitud o módulo y ese sería el vector fuerza.
pero estamos partiendo de un resultado que se obtuvo en clase. Por esa razón usted da la explicación correspondiente y no me vuelve a hacer el problema, me da la explicación como la que aparece acá. De acuerdo a lo visto en clase, profe, ¿cierto? El resultado obtenido para la fuerza que siente una carga con sub cero debido a la presencia de una barra de largo L ubicada a una cierta distancia que puede ser AD, 2D y que tiene una distribución de carga lenta, está la expresión. Y luego lo trabaja vectorialmente. Hacia abajo está el menos J y hacia acá está el menos I. Y ahí está entonces el vector fuerza y el vector magnitud o módulo. Y aquí tiene la misma situación, ¿cierto? Para una barra, para que lo vea, ¿cierto? La fuerza que siente de F, la fuerza para allá porque esta es positiva y negativa, y va a llegar a la misma expresión. Para que le eche un vistazo. Ahora, aquí tenemos una barra, ¿cierto? Que la estiro, ¿cierto? Y la vuelvo en un anillo. Entonces determine la fuerza eléctrica sobre una carga Q sub 0 de la figura. El anillo tiene, tiene un radio R y una distribución de carga lambda. Entonces usted lo que hace aquí, consideraciones iniciales, lambda, ¿cierto? Le queda de Q a dx y por lo tanto ahí despeja el de Q y eso le queda lambda ds porque ahora usted tiene una línea curva. Usted tomó ese pequeño trozo de carga, ¿cierto? Curvo que está ahí. Ese pequeño elemento de carga se lo muestra ahí en forma frontal. Tiene una letra curva y eso sostiene un ángulo de teta. Y usted sabe, ¿cierto? Si quiere determinar la orilla, el ds, para determinar esa orilla, que es la longitud, que no es una línea recta, sino una línea curva, el ds lo puede expresar como r por d teta. Por eso que ahí el ds, si bien es cierto, el lambda es de Q a de X cuando tengo una barra que está en forma lineal, ahora usted tiene una parte curva, por lo tanto ese es un pequeño arco de longitud de S, y ese de S lo puede expresar como R por d teta. Entonces cuando usted toma un elemento de carga, le genera una fuerza, ¿cierto?, hacia allá, ese ángulo es alfa, R mayúscula es el radio, y R es la distancia del elemento considerado al punto donde se encuentra la carga. Y ese ángulo alfa que está en verde ahí, en la zona verde, se repite aquí abajo y también se repite aquí abajo. Entonces, obviamente, si tú quieres sumar la contribución de todo el anillo, sumas esta componente que es de Q o de F coseno alfa, y la otra también es de F coseno alfa. Pero si tú las colocas hacia arriba, ahora tú la tomas en la vertical, te queda de F seno alfa y de F seno alfa. Por eso dice por simetría, las componentes de FI y de F sub z se anulan por simetría. Las que se viven solamente son, por lo tanto, las de F Q sub 0 son de F coseno alfa, porque esas dos es como son como dos lápices, ¿cierto?, que se van a sumar. Mira aquí la mano, ¿cierto? Tiene un ramillete de esas cosas, usted los junta y tiene una sola, digamos, componente que es de F coseno alfa. Entonces, el de F usted ya sabe que es la constante por la carga Q sub 0 que está ahí, porque esa es la interacción, y el pequeño elemento de carga de Q, y que están ubicados a una distancia R. El R mayúscula es el radio, el R es la distancia entre el elemento de carga considerado y la carga Q sub 0, apunta a la dirección del eje de las I por coseno alfa. Entonces, el de Q ahora usted lo va a transformar como lambda por ds. Ahí lo transforma. Le queda 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q sub 0, lambda de S partido por R cuadrado y coseno de alfa. Pero coseno de alfa, ¿cierto? Usted lo puede calcular. El coseno de alfa es cateto adyacente, ¿cierto? Que es esta distancia, que es A, partido por la hipotenusa, que es R. Entonces le queda A, el A, ¿cierto? Es esa distancia, porque aquí dice que está ubicada a una distancia A de la carga, ¿ya? Vamos a tratar de colocar esa A que no está ahí especificada. Está ubicada a esa distancia. Ahí. ¿Está claro? Ahí está la distancia. Entonces te queda A partido por R. Y ese R que está ahí
tú lo puedes expresar, ¿no es cierto? La hipotenusa es a al cuadrado más r cuadrado bajo radio, ¿no? Es el radio al cuadrado partido por a cuadrado. Entonces te queda la fuerza sobre la carga Q sub 0, 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q sub 0 lambda, y ese de S lo expresarte como r de teta, partido por la distancia r al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es a al cuadrado más r al cuadrado, por el coseno de alfa, que es esa expresión, y entonces te queda, esto es un medio, y este es un medio, y este son dos medios, ¿no? Un medio más dos medios te queda tres medios. Entonces tú sacas fuera, vas a sumar todas las contribuciones, sacas fuera lo que es constante, la constante 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q sub 0, a lambda r, el r cuadrado más a al cuadrado, no cambian. La distancia, esa distancia de la carga al plano ecuatorial del disco no cambia, ni tampoco cambia lo que es el radio. Por lo tanto, puede salir fuera de la integral cualquier constante. Entonces lo que vas a hacer, vas a recorrer esto en este sentido. De manera que tú vas a abarcar todo el círculo, ¿cierto? Y lo vas a variar entre 0 y 2 pi para barrer todo el ángulo. La integral de d teta valorado entre 0 y 2 pi es 2 pi. Ahí está. Entonces ese 2 pi lo sacas fuera, 2 pi menos 0 de 2 pi, se elimina con el 4 pi de abajo y te queda, ¿cierto? Te va a quedar Q sub 0 a lambda r partido por epsilon 0, 2 epsilon 0, r cuadrado más a cuadrado elevado a 3 medios en cuestión. Entonces esa sería la fuerza que siente una carga en cuestión debido a un anillo que tiene una distribución de carga lambda de radio r y que está ubicada a una distancia a de la carga. Entonces aquí también tiene otro resultado que lo podemos usar para otro ejercicio. Entonces esto que está aquí es la fuerza que siente una carga Q sub 0 ubicada a una distancia a, donde el disco de radio R tiene una distribución de carga lambda. Y ese sería el resultado entonces. ¿Preguntas, dudas? ¿Aló? Profe, una consulta, no estará el ejercicio. De casualidad, ¿cuándo es la prueba de esto? Por ahí por el 28 creo que está este estipulado, pues si están las fechas dadas. Están las fechas dadas, no me recuerdo muy bien. A ver. Espero que no se quede pegada esta cuestión otra vez. Vaya, profe, la vista sale para el 18. Para el 18, 28, Sale 18 acá, profe. 18. Ya tenemos un par de semanas. ¿18 del 6? ¿Ya? Ya, vamos a continuar con esto. Entonces ahora tiene el resultado para la fuerza que siente una carga debido a una varilla y la fuerza que siente debido a un disco. Entonces ahora yo le voy a hacer un ejercicio de aplicación que está resuelto también para debido a un disco. Ese es el resultado general y ahora eso lo vamos a particularizar. Fíjese bien, por favor. Dice un anillo de radio R, igual que en el caso anterior, tiene una carga Q, antes era una distribución de carga lambda, desde una distancia 2R sobre la perpendicular al plano anillo que pasa por el centro se suelta una carga Q sub 0 negativa. Determine la velocidad con la cual pasa por el centro O. Entonces usted sabe de la segunda
ley de Newton, que F igual a m por a, y a, ¿cierto?, la derivada, ¿cierto?, de la velocidad respecto del tiempo, y eso usted lo puede conformar o lo puede disgregar de la siguiente manera: dv a dx por dx a dt. Si usted amplifica ahí, en el fondo puede eliminar eso, ¿cierto?, y le queda dv a dt. Entonces, la aceleración le queda v, que sería dx a dt por dv a dx. ¿Por qué uno hace ese arreglo? Porque obviamente este problema, ¿cierto?, es para poder evaluar en función de la posición. Usted no tiene el tiempo, ya, que demora en bajar la partícula, por lo tanto uno hace un arreglo de esas características. Por lo tanto, la fuerza le queda a la masa por la aceleración, y la aceleración le quedó v por dv a dx, que es asterisco. Además, usted sabe el resultado anterior. La carga, ¿cierto?, q sub 0 por q por a, partido por r cuadrado más a cuadrado elevado a 3 medio. Pero en este caso, el a, la distancia anterior, la carga, ¿cierto?, era r, ahora es 2r. Y a cuadrado le queda 4r cuadrado. Por lo tanto, le queda, hacemos el ajuste para la nueva variable, 1 partido por 4 pi epsilon 0, q sub 0 por q por a, que vale 2r, y aquí le queda r cuadrado más a al cuadrado, pero al cuadrado le queda 4r cuadrado, entonces aquí tiene 5r cuadrado elevado a 3 medios. Entonces le queda 1 partido por 4 pi epsilon 0 por 2q sub 0 por q por r, dividido por 5r cuadrado elevado a 3 medios. Entonces, si eso usted lo evalúa, el r le queda la raíz cuadrada de 125, de 5 al cubo, 5 por 5, 25, más 5, 125, y esto le queda la raíz cuadrada, ¿cierto?, de r elevado a 6, que le queda como r al cubo. Entonces se le va ese r con ese que está ahí, y le queda el valor 1 partido por 4 pi epsilon 0 por 2q sub 0q, partido por r cuadrado, porque se le va 1 por la raíz de 125, y eso lo reemplaza en asterisco. ¿Y dónde está asterisco? Acá. Entonces le queda que la fuerza, ¿cierto?, es igual a la masa por dv a dx. Eso es masa por aceleración. Y F es, ¿cierto?, y esto es la fuerza. Entonces le da 1 partido por 4 pi epsilon 0, 2 q sub 0q, r cuadrado, raíz de 125. Y de ahí deja, ¿cierto?, el de x lo pasa hacia el otro lado, ahí está, y el m que estaba multiplicando pasa dividiendo, nada más que eso. E integro, sumo todas las contribuciones y le queda la velocidad, ¿cierto?, de un valor 0, porque aquí se deja caer, ¿cierto? Y que usted quiere saber, ¿o cierto?, con qué velocidad va a pasar aquí, que sería la velocidad final. Como esta carga es negativa y esta es positiva, siente una fuerza de atracción. Por lo tanto, esto va a acelerar hacia abajo. Entonces usted tiene el valor, ¿o cierto?, de la velocidad, que vale de un valor inicial 0 a una velocidad final, integrando, ¿cierto?, toda esta expresión. Saca fuera todo lo que es constante. La constante 1 partido por 4 pi epsilon 0, que es la constante K. El 2, las cargas también son constantes. El radio no cambia, la masa tampoco, raíz de 125. Y el X, que es la distancia vertical, ¿o cierto?, va desde 0 hasta 2R. Entonces la integral de B de B es B cuadrado medios, valorado entre 0 y BF, le queda esa expresión, y el X varía entre 0 y 2R. Entonces aquí le queda la velocidad final al cuadrado, dividido por 1 partido por 4 pi epsilon 0, el 2 q sub 0q, r cuadrado m, raíz de 125, le queda 2r menos 0, se le van los 2, ¿cierto? El 2 con el 4, ¿ya? Porque este 2 que está aquí pasa arriba multiplicando, 2 por 2 son 4, con ese 4 se van, y le queda la velocidad final al cuadrado. Y le queda toda esa expresión. 2r menos 0 le quedó 2r, ¿ya? Por eso queda un 2, y ese r que está ahí se le va a cancelar con ese r cuadrado, por eso queda un r abajo, y le extrae raíz, y queda la raíz de eso que está ahí. Si uno quiere verificar si esto está correcto numéricamente, ¿qué tendría que hacer? Arriba te queda q por q, te queda con un cuadrado, ¿no? El 2 no aporta unidades, el r tampoco, y la raíz de 125 tampoco te aporta unidades. El pi tampoco, pero el epsilon 0 sí que te acompaña. El epsilon 0, ¿qué es lo que es? Es colon cuadrado, newton metro cuadrado, ¿no? Por kilogramo. Arriba te va a quedar la raíz de
colon cuadrado, newton metro cuadrado, y abajo te queda kilogramo por colon cuadrado. Se te van los colon cuadrados, te queda newton por metro cuadrado. Los newton, ¿qué es lo que son? Los newtons son kilogramos metro segundo cuadrado. Eso te queda por metro cuadrado partido por kilogramo. Se te van los kilogramos y eso te queda metro cuadrado partido por segundo cuadrado bajo raíz, que sale como metros partido por segundo. Para poderlo comprobar eso que aparece ahí. ¿Le quedó claro, no? El 2 no le aporta unidades. La raíz de 125 tampoco. Pi tampoco. Arriba le queda carga por carga, le queda colon cuadrado. Y abajo le queda colon cuadrado, newton partido por metro cuadrado, que corresponde a epsilon 0. La masa es kilogramo y esto es metro. No sé si me sigue. ¿Aló? No sé si me sigue. Eso le va a quedar, le queda arriba kilogramo por metro cúbico partido por segundo cuadrado partido por kilogramo por metro. Se le van los kilogramos, el metro cúbico con el metro se cancela, entonces le queda metro cuadrado partido por segundo cuadrado, todo eso bajo raíz, y eso es unidades de velocidad. Estos problemas son un poco complicados, ¿eh? Pero tengo que verlo con ustedes. Hay que echarle una miradita. Aquí tenemos otro problema. Todo esto lo hago en clase yo normalmente cuando hago este curso de modo presencial, pero ahora me las tengo que arreglar de esta manera, no hay otra posibilidad. Ya, acá tenemos otro problema. Dice, encuentre la fuerza que experimenta la carga Q debido a la distribución de carga lineal lambda representada en la figura. Expresa el resultado en función de lambda, R y Q. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pongo mi sistema referencial donde está la carga y tomo un elemento de carga a una distancia R, ¿cierto? Haciendo un ángulo alfa respecto a la horizontal. Ese ángulo alfa, ¿cierto? Está ahí, ¿ves? Ángulo opuesto por el vértice, ¿o no? Si eso es alfa, esto también es alfa. Y por lo tanto, la carga siente una pequeña fuerza de F debido a la presencia de ese elemento de carga de Q. Entonces, ¿qué le queda? Le queda que la fuerza que siente esta pequeña carga es de F coseno alfa. Y la otra, del ángulo alfa, se repite aquí arriba, por lo tanto le queda de F seno alfa J. Entonces tiene dos componentes. De esas dos componentes se repite el df, ¿o no? Entonces tengo que calcular el df, que está aquí y que está acá. Y el df es 1 partido por 4 pi epsilon 0, por la carga Q que está puesta ahí, por el elemento de carga de Q que tomé una pequeña muestra y que está ubicado a una distancia r cuadrado. Pero de Q, ¿cierto? Es lambda r de alfa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el de Q es lambda ds, porque es un elemento curvo, y el ds, ¿cierto? Es r por d alfa en cuestión. Entonces, te queda que la fuerza total que siente la carga en la primera expresión, lambda r, aquí de reemplazo, ¿cierto? El de Q como lambda r de alfa, partido por r cuadrado coseno alfa, más 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q lambda r de alfa, partido por r cuadrado, seno de alfa j. Se te van los r y te queda solamente 1 abajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos una vez que tenemos listo esto? Vamos a integrar. Y tengo la integral, ¿o cierto? Las sumas contributivas, saco fuera lo que es constante. Fíjense bien, por favor, lo que se repite. ¿Qué es lo que se repite?
Se repite Q lambda, el 1, 4pi epsilon 0r. Eso lo saco como factor común. Ahí está, factor común, y te queda coseno alfa de alfa i más seno alfa de alfa j. Y hacemos el proceso de integración. La fuerza, ¿cierto?, de F se convierte en la fuerza total Q lambda partido por 4pi epsilon 0, y eso lo integramos. Te queda la integral de coseno de alfa i más seno de alfa j, y lo integro desde 0 hasta pi medios. ¿Por qué desde 0 hasta pi medio? Porque ese ángulo alfa lo voy a correr desde este punto, y a medida que yo me vaya desplazando por los pequeños elementos de Q, ¿cierto?, voy a abarcar un ángulo, y llego hasta este punto que está acá. ¿Y ese ángulo cuánto vale el total? ¿Aló? ¿Cuánto vale ese ángulo? 90 grados. 90 grados, y 90 grados en pi medio en radianes es pi medio, ¿no? Entonces aquí tengo la integral, y la integral de coseno, ¿cuánto es? Seno de alfa, ¿no? Y lo valoro entre 0 y pi medios. Y la integral de seno es menos coseno, entre 0 y pi medios, j. Entonces después evalúo. Esto que está acá se repite. Seno de pi medios menos seno de 0 y menos coseno de pi medios, lo evalúo, ¿cierto?, en el índice superior, menos el coseno de 0. Seno de pi medios, ¿cuánto vale? 1. Seno de 0 vale 0. Menos coseno de pi medios vale 0, y coseno de 0 vale 1. Y te queda menos 1 porque es negativo. Entonces te queda la misma expresión, y eso te queda 1 menos 0, 1, y ahí está. Y te queda 0 menos 1, te queda menos 1, con ese menos que está acá te queda j. Y esa sería entonces la fuerza total que siente la carga Q sub 0 debido a un cuarto de semicírculo que tiene una distribución de carga lambda. Por eso que esto es positivo, y por ser la carga positiva siente una fuerza de F hacia allá. Si esta distribución de carga fuese negativa y esta es positiva, la fuerza estaría apuntando hacia acá. Y por tanto tengo una componente negativa, la horizontal, y la vertical también sería negativa. Pero en este caso hay un proceso de repulsión. Entonces, si tú te das cuenta, las integrales que estamos ocupando son integrales conocidas. Busco el resultado, ¿cierto?, y lo aplico, y veo bien los parámetros, ¿cierto?, en los cuales yo debo aplicarlo. Los límites de integración. Acá tenemos nuevamente la misma situación. Tenemos un semicírculo de radio A, de distribución de carga lambda, ¿cierto? Tengo una carga Q acá en el centro del sistema. Esta carga es positiva, por lo tanto esta carga positiva, por lo tanto esta carga que está aquí va a sentir una fuerza de repulsión. Consideraciones iniciales: lambda te queda de Q a dx, o sea que dq es lambda por ds, porque es un elemento curvo, y ya sabemos que el ds, que es un pequeño arco de círculo, es r por d teta, el radio por d teta. En este caso el radio no es r, sino que es a. Si tú tomas un pequeño elemento de carga aquí, esa fuerza va a apuntar hacia acá, saliendo para acá. Si tú tomas el otro simétrico, esa fuerza va a apuntar para acá. Por lo tanto, cuando tú la llevas al eje horizontal, te queda una flecha para acá y otra flecha para allá. Por lo tanto, las componentes de fx se anulan por simetría, y solamente te queda, sobreviven, ¿no es cierto?, las de f sen teta, ya que dfq sub 0 es de fx, y la otra es de fi, apunta para abajo, y esa es de f sen teta j. Por lo tanto, ¿cierto?, ese signo negativo lo antepongo acá, te queda la constante por la carga, por el pequeño elemento de carga a una distancia a. Si bien es cierto, aquí apareció r, debería ser a de teta, y eso es a cuadrado seno teta j. Hacemos el proceso de suma, por lo tanto la fuerza de F te queda como la fuerza total, menos 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q sub 0, ¿cierto? Y el de Q es lambda a, partido por a cuadrado, se te cancela una, queda una sola, y la integral desde 0 hasta pi, ¿cierto? Tú tomas el 0, ese ángulo teta, ¿cierto?, donde tomaste tu elemento de carga, lo integra desde 0 hasta pi, o desde 0 hasta pi medio, multiplicando por 2. Tú acá puedes opcionalmente tomar
desde 0 hasta pi medios y multiplicando por 2 aquí adelante, porque están considerando la mitad del semicírculo, pero aquí lo que hice fue considerarlo completo, desde 0 hasta pi, sen teta de teta. Saco fuera lo que es constante, el signo negativo, q sub 0 lambda, partido por 4 pi epsilon 0a. Y la integral de seno es menos coseno valorado entre 0 y pi. Coseno de 180, ese signo negativo está ahí. Coseno de 180 grados vale menos 1 y coseno de 0 vale menos 1. O sea, esto te queda menos 1, te queda menos 2. Con este 2 de esta acá te queda 2. Ese signo negativo sigue estando adelante, entonces te queda ese 2, tú lo simplificas y eso te queda q sub 0 lambda partido por 2 pi epsilon 0 q sub 0 lambda a j. Y esa sería entonces la fuerza que siente la partícula debido a un semicírculo. Pregunta, duda, consulta. Aló. Aló. No, profe. ¿Tienen alguna duda, consulta? Por favor, estos problemas no son gratos de hacer, sobre todo en las condiciones en que lo estoy haciendo. Siempre lo digo, hace 2 años que vengo diciendo lo mismo, que ya es segundo año que me toca hacer esto a distancia. Esto hay mucho concepto detrás, entonces en una pizarra uno se puede explayar todo lo que quiera, pero acá tengo que hacerlo en un tiempo reducido, donde están resueltos los problemas y tratando de explicarlos, ¿ya? Entonces, hasta ahí tenemos los problemas de fuerza. Ahora lo que vamos a ver va a ser el campo eléctrico, pero antes de ver los problemas de campo eléctrico, vamos a hacer algunos ejercicios más aterrizados. Entonces, esto yo lo voy a cerrar y les voy a pasar, ¿cierto?, los conceptos de campo eléctrico y luego vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. Ya vamos a ir a buscar entonces lo que es el campo eléctrico. ¿Dónde dejé eso el otro día? Profesor, ¿Sí? si tenemos una duda, cuando estudiemos, no sé, el fin de semana o en la semana, se le puede dar un correo con la duda explicada para ver si se puede responder. Mira, yo creo que lo más correcto sería que lo hiciéramos aquí en la clase. La próxima clase podemos resolver algunas dudas. Ningún problema. Ya, ¿Te vale. parece? Pero lo tienen que meterle un poco el diente a esto porque esto no es fácil. Tanto el campo eléctrico como la fuerza eléctrica no son fáciles. Luego después lo que viene es el potencial y después cuando viene la corriente eléctrica, la resistencia, esas cosas son palpables, pero estos son campos que el hombre inventa para poder demostrar la existencia de esta situación. Tú sabes de la existencia de los campos, pero no los ves. Tú no ves los campos electromagnéticos. Tú no ves el campo eléctrico, tú no ves la fuerza eléctrica. La podemos palpar a distancia, como son el caso de la aurora boreal, que es la interacción entre cargas y el campo magnético. Hoy día le comentaba a tus compañeros de la mañana que son electricistas que hay y van a verlo ligerito, ¿cierto? Tú sabes que la CGE, que era la antigua Chilectra, fue vendida a los chinos. ¿Sabían eso, no? ¿Sabían eso, no? No, profe. Ya. Aquí hay varias cosas que voy a hablar un poquito para que puedan entender qué es lo que pasa. Los chinos hace mucho tiempo querían meterle el diente a Chilquinta, hasta que lograron comprarlo. Y no fue muy fácil, o sea, fue fácil para ellos, porque obviamente detrás, ¿cierto?, estuvo
el gobierno de turno correspondiente. Y por lo tanto ellos se adjudicaron, ¿no es cierto?, ni siquiera hubo licitación, nada, sino que simplemente la compraron. ¿Por qué compraron Chilquinta? O sea, ¿por qué la CGE compró Chilquinta? Porque obviamente tiene toda la distribución, tiene todos los postes, tiene todos los cables listos para instalar las antenas 5G. No tiene que estar instalando postes, no tiene que estar pidiendo permiso para instalar esta antena. Tiene todo listo. Pero ustedes van a ver en su sector donde vivan, ¿no es cierto?, que están limpiando todos los cables, le están tirando agua desmineralizada para sacar, ¿no es cierto?, todo lo que está alrededor de los cables, las conexiones, porque los cables se salinizan debido a si están muy cerca del mar, ¿no es cierto?, se van produciendo una reacción. Entonces eso impide el normal funcionamiento de la conducción eléctrica. Y lo están limpiando, van a sacar todas esas zapatillas que están colgando, todos los restos de volantines, los cables en desuso, ¿ya? Y se están firmando acuerdos, están viniendo desde Zapallar, el Quisco, para todos esos lados. Tuvieron que llegar los chinos a hacer esa pega, lo que no se hizo durante 40, 50 años, porque aquí las cosas se hacen en forma eterna. Se piensa, ¿cierto?, que siempre van a seguir funcionando, entonces cuando hay que hacerle mantención a los equipos, a las cosas, ¿cierto?, las cosas no se hacen. Y por eso la gente piensa que se caen los puentes, se viene abajo un edificio. Usted ve lo que está pasando en Valparaíso el otro día, el bar inglés, ¿cierto? Se cayó todo el cascarón, ahí está, y eso se va a seguir derrumbando. Y finalmente van a demoler y van a construir ahí un edificio. Entonces no hay nadie que se haga cargo de eso. Tampoco de la instalación eléctrica en cuestiones deficitarias. Entonces ahí es donde usted interviene como ingeniero constructor, que a lo mejor se podía habilitar, ¿o cierto?, para ser un instalador autorizado o subcontratar los servicios de un instalador que sea autorizado y que le haga la pega. Y por lo tanto usted es responsable también de la instalación eléctrica por unos 4 o 5 años. Entonces tuvieron que llegar los chinos a limpiar todos los cables, le están lanzando agua y la están limpiando. ¿Por qué? Porque quieren, ¿no es cierto?, que no haya cortes de luz, no haya interferencia, etcétera, etcétera. Aquí cuando se cortaba la luz, ¿cierto?, se cortaba nomás, pues. La gente quedaba días, semanas sin, se echaba a perder la mercadería y todo ese tipo de cosas. Ahora no, pues detrás están los chinos y los chinos quieren dar un buen servicio, una buena imagen, pero te van a cobrar. Nada es gratis y eso lo vamos a terminar pagando nosotros. De hecho, están pidiendo, ¿cierto?, están presionando al gobierno para que dejen de lado un requisito que hay en este momento de pandemia, ¿cierto?, que la gente pueda, ¿cierto?, que no se le corte el suministro de los elementos básicos, que son la electricidad, el agua, qué sé yo, y con deuda. Entonces los chinos están pidiendo por favor que eso se deje de lado para empezar a cobrar y cortar la luz a quienes no la están pagando. Imagínense. Pero bueno, esas cosas no se ven, pues, y los campos eléctricos tampoco, y cuando hay un campo gravitacional, ¿o cierto?, si tú estás en las cercanías del campo, hay una fuerza F sobre una masa, y eso es el peso que apunta hacia el interior en cuestión. Entonces, el campo eléctrico se define como la razón entre la fuerza y la carga, ¿ya? Y las unidades son Newton partido por Coulomb. Entonces aquí lo que tú tienes es el campo eléctrico producido por una carga, aquí tienes una carga positiva que te está generando a una distancia R, en un punto P ubicado a una distancia R, un campo eléctrico. Y la fuerza eléctrica, ¿cierto?, apunta en la misma dirección, la fuerza de repulsión, porque esta es positiva, apunta en la misma dirección del campo eléctrico. Entonces fíjate bien, cuando yo te digo que, ¿cómo se define el campo eléctrico? Entonces yo te digo en la sala de clase, o te digo acá, mira, en este punto de tu pieza del espacio, si tú colocas una carga de prueba y tú la observas, colocas un electrón o una carga y tú observas que esa carga siente una fuerza eléctrica, entonces tú puedes decir, en esa zona existe lo que es un campo eléctrico. No ves ni la fuerza, no ves el campo eléctrico y tampoco puedes palpar una carga porque tú estás constituido de cargas. Entonces, esa es la definición operacional de lo que es el campo eléctrico.
Entonces, por eso que es difícil poderlo enseñar. Y las unidades son newton partido por coulomb. Ahora aquí tenemos, ¿cierto? El campo es propiedad del espacio, la fuerza sobre una carga Q en dirección del campo. Aquí tengo una carga positiva, obviamente sienten una fuerza de repulsión ubicada a una cierta distancia, y la fuerza eléctrica apunta en la misma dirección que genera el campo eléctrico para una carga positiva. Una carga positiva genera un campo eléctrico que es radial hacia afuera a partir de ella. Si tú tienes una carga negativa a una distancia R, obviamente tienes una carga negativa positiva, siente una fuerza de atracción, ¿cierto?, hacia la carga en cuestión, y el campo eléctrico que lo produce apunta en sentido contrario. Entonces, fíjate bien, la fuerza eléctrica apunta en la misma dirección del campo si la carga que tú colocaste es positiva. Si la carga es negativa, la fuerza eléctrica, ¿cierto?, apunta en sentido contrario al campo eléctrico cuando esta es negativa debido a una carga positiva en ambos casos. Para el caso de una carga negativa, el campo eléctrico apunta hacia la carga en ambos casos. Si tú tienes una carga positiva, negativa con positivo se atraen, entonces la fuerza eléctrica apunta en la misma dirección del campo eléctrico si la carga es positiva. Si la carga es negativa, obviamente la fuerza de repulsión apunta en ese sentido y el campo eléctrico apunta hacia el interior de la carga. Entonces ya dijimos que la intensidad del campo eléctrico se define operacionalmente, o la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en un punto del espacio se define como la fuerza por unidad de carga, newton partido por coulomb, que experimentaría cualquier carga de prueba que se coloque en dicho punto. Y las unidades son newton coulomb. Entonces aquí tenemos un pequeño ejercicio. Dice, una carga de 2 nanocoulomb. ¿Un nano es cuánto? ¿Un nanocoulomb cuánto es? ¿Se acuerdan de eso? ¿Un nanocoulomb cuánto es? Son 10 elevado a la menos 9, ¿no? Entonces sería 2 por 10 elevado a la menos 9, se coloca a una distancia R de una carga de 8 menos 8 microcoulomb. Entonces aquí está la carga de 8 microcoulomb, por ser negativa el campo eléctrico apunta hacia ella, se produce en esa zona, entonces tú colocaste aquí en un punto P una carga positiva de 2 nanocoulomb, 2 por 10 a la menos 9. Entonces si la carga experimenta una fuerza de 4000 newton, una fuerza atractiva de 4000 newton, preguntan cuál es la intensidad del campo eléctrico en dicho punto. Entonces el campo eléctrico es la fuerza que experimenta la carga de prueba que tú colocaste. Las fuerzas son 4000 newton, 4 por 10 elevado a 3, dividido por 2 elevado a la menos 9. Entonces te queda 4 dividido en 2, te queda 2. Este arriba te queda 10 elevado a 3 y este pasa arriba como 10 elevado a 9. Multiplicación de potencia igual base, conservo la base, 10 elevado a 3 por 10 elevado a 9, te queda 10 elevado a 2. Y ese sería el campo eléctrico. ¿Y hacia dónde apunta? El campo eléctrico apunta hacia la carga. Y esa es la magnitud del campo eléctrico que produce entonces o que siente esa carga en cuestión. En general, ¿no es cierto?, para una carga puntual, el campo eléctrico a una cierta distancia es igual a el campo eléctrico en la constante colombiana, que vale 9 por 10 elevado a 9, o 1 partido por 4 pi epsilon 0, la misma constante colombiana, por la carga que produce el campo partido por una distancia de ella. Entonces aquí tú tienes una carga positiva, normalmente se utiliza una carga positiva, y tú tienes aquí un punto físico, ahí no hay ninguna carga, solamente lo que quieres evaluar es el campo eléctrico a una cierta distancia R. Entonces el campo eléctrico producido por esta carga es igual a la constante de colombiana, 1 partido por 4 pi epsilon 0, o 9 por 10 elevado a 9, por el producto de la carga partido por la distancia de la carga al punto donde estás haciendo la evaluación al cuadrado. Y ese es el campo eléctrico para una carga puntual. Entonces aquí tenemos un valor, un ejercicio, dice cuál es la intensidad del campo eléctrico E en un punto P. Aquí tú tienes quiero saber el campo eléctrico en un punto P debido a una carga negativa de menos 8 nanocoulomb ubicada a una distancia de 3 metros. La dirección del campo eléctrico es hacia la carga. ¿Por qué? Porque la carga es negativa. Pero estamos calculando la magnitud o módulo. A una distancia de 3 metros una carga negativa. Entonces cuando hago
la magnitud o módulo, coloco la constante, 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido por coulomb cuadrado, por la carga, 8 por 10 elevado a la menos 9, porque era un nano, coulomb, y la distancia de la carga al punto de 3 metros al cuadrado. 9 por 8 son 72, dividido por 9 te queda 8, y 10 elevado a 9 por 10 elevado a la menos 9 te queda 10 elevado a 0, y 10 elevado a 0 es 1. Se te va ese column con ese column que está acá, y ese metro cuadrado, con ese metro cuadrado se van, entonces te queda newton partido por coulomb. Esa es la magnitud o módulo. Ahora, la dirección es la misma que la fuerza sobre una carga positiva si se colocase en el punto P hacia menos Q. Entonces, el valor numérico es de 8 newton partido por coulomb y la dirección es hacia la carga. ¿Por qué? Porque la carga es negativa. Entonces, cuando usted calcula el valor numérico, usted no coloca el signo de la carga acá, porque eso es lo que faltaba. El signo, ¿cierto?, se considera al trazar el campo eléctrico. Entonces, ahí está considerando, ¿por qué usted esa línea verde va hacia acá? Porque la carga es negativa. Si la carga hubiese sido positiva, el campo eléctrico apunta radialmente hacia afuera. Pero cuando hace el cálculo numérico, no coloca el signo de la carga. Ahora, igual que en el caso anterior, se emplea el principio de superposición. Suponte tú, queremos saber cuál es el campo eléctrico en el punto A debido a la presencia de la carga 1, de la carga 2 y de la carga 3. La carga 1 es negativa, por lo tanto el campo eléctrico a una cierta distancia apunta hacia la carga, por ser negativa. El campo eléctrico debido a la carga Q3, que también es negativa, apunta hacia ella. En cambio, el campo eléctrico por esta carga ser positiva, salgo hacia allá, ¿cierto? Y dibujo el vector hacia afuera. Entonces ahí tengo el campo eléctrico 1, el campo eléctrico debido a la carga 3 y el campo eléctrico debido a la carga 2. Si uno hace una suma gráfica, lo más probable es que esté apuntando en esta dirección. Y ese sería el campo eléctrico total neto o resultante, el E sub R. Por eso lo que uno tiene que hacer primero, evaluar el campo eléctrico debido a la carga 1 en el punto A, suponiendo que no existe ni la 2 ni la 3. Obtiene un resultado de acuerdo a esta expresión. Sería la constante por Q1 partido por R1 al cuadrado. Anota ese valor. Luego, ¿cierto? Usted calcula el campo eléctrico debido a la carga 2 en el punto A. Supone que no existe ni la 1 ni la 3. Y evalúa usted el campo eléctrico debido a esta expresión. Será la constante por Q sub 2 partido por R2 al cuadrado. Y luego lo que hace, calcula el campo eléctrico debido a la carga 3, suponiendo que no existe ni la 1 ni la 2. Y le da esa expresión y lo evalúa de acuerdo a esta expresión, la constante por Q sub 3 partido por R3 al cuadrado. Como tiene tres resultados, los suma. Entonces tiene una suma vectorial que el campo eléctrico total resultante sería la suma de los tres campos individuales. Y usamos el principio de superposición. Y acá tenemos entonces, dice, encontrar el campo resultante en el punto A debido a dos cargas. Aquí está el punto A. Tenemos una carga Q1 negativa de menos 3 nanocoulomb y tenemos, ¿cierto?, una carga positiva, ¿cierto?, de 6 nanocoulomb. Esta carga, por ser positiva, genera un campo eléctrico que apunta saliendo, ¿cierto?, de la carga hacia allá. La proyecto y la dibujo acá, porque ese es el punto de interés. En cambio, esta carga es negativa, por lo tanto el campo eléctrico apunta hacia la carga. Obviamente las distancias, estas son 4 metros, estas son 3 metros, y si usted quiere saber la diagonal, son 5 metros. Pitágoras, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado son 9 más 16 son 25, la raíz cuadrada de 25 vale 5. Y estos 6 nanocoulomb y menos 3 nanocoulomb. Entonces el campo eléctrico total será la suma de los campos individuales. Entonces usted evalúa E sub 1, que va a ser la constante, 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado con un cuadrado, por el valor de la carga Q1. Y el valor de la carga Q1 es 3 por 10 elevado a la menos 9, un nanocoulomb. Fíjese usted que usted no está colocando el signo ahí, dividido por la distancia de la carga al punto, 3 al cuadrado. De igual manera, el campo eléctrico E sub 2 es la constante por la carga por 6 por 10 elevado a la menos 9 coulomb partido por la distancia de la carga al punto, que vale 4 metros al cuadrado. Fíjese bien, los signos de las cargas solo se usan para encontrar la dirección del campo eléctrico. Y lo que estamos calculando aquí es la magnitud o módulo. Entonces, aquí continúa el problema. Entonces tenemos esa situación, usted evalúa, 3 por 9 son 27, dividido en 9 le queda
¿Cuánto le queda? 3 por 9 son 27, dividido en 9 le queda 3, ¿o no? Entonces le queda 3, 10 elevado a 9 por 10 elevado a 9 le queda 13 Newton Coulomb. Y apunta hacia el oeste. Hacia allá dijeron el oeste. Y esos 2, 9 por 6 son 54, dividido en 16. ¿Cuánto es 54 dividido en 16? Ahí le quedó 9 por 6 son 54 y 4 al cuadrado son 16, entonces le queda 54 dividido en 16 igual. Eso le queda 3,375. El 75 lo subieron a 80 Newton Coulomb y ese apunta hacia el norte, hacia arriba. Entonces, usted tiene la magnitud o módulo y usted quiere saber la magnitud, tiene la magnitud o módulo de ambos resultados, pero entonces tiene que calcular digamos, el resultante. Y el resultante, ¿cierto?, sería la raíz cuadrada de los dos campos del al cuadrado. Sería 3 al cuadrado más 3,38 al cuadrado y le da la magnitud o módulo del vector resultante. Y si quiere calcular el ángulo, phi, ahí usted tiene esos 2, lo hace mediante la tangente de ese ángulo como esos 1 partido por esos 2. Es decir, el vertical partido por el horizontal. Entonces aquí tiene 3 al cuadrado más 3,38 al cuadrado, le da 4,52 Newton Coulomb, que sería el campo eléctrico total o resultante que actúa en el punto A. Y la tangente sería el vertical 3 partido partido por 3,38, lo que le da 41,6 al norte del oeste o 138,4, que sería el complemento. Por lo tanto, el campo eléctrico resultante sería 4,52 Newton Coulomb, haciendo un ángulo de 138,4 grados. Recuerde que el campo eléctrico y la fuerza eléctrica son cantidades vectoriales, tienen magnitud, dirección, punto de aplicación y sentido. No sé si tiene alguna duda de lo que he hablado. ¿Aló? No, profe, todo claro. Ya. Lo estoy haciendo para cargas puntuales. Ahora les voy a mostrar cómo se dibujan estos campos eléctricos. Las líneas de campo eléctrico se dibujan en forma de que el vector S sea tangente a cada uno de los puntos, además su sentido debe coincidir con dicho vector. Reglas para dibujar la línea de campo eléctrico. Las líneas salen de las cargas positivas y entran a las negativas. El número de líneas que entran o salen es proporcional al valor de la carga. Las líneas se dibujan simétricamente. La línea empieza o termina en las cargas puntuales. La densidad de líneas es proporcional al valor del campo eléctrico. Nunca pueden cortarse dos líneas de campo. Y aquí tiene algunos ejemplos de campo eléctrico, ¿ves? Tiene una carga positiva y una carga negativa. Las líneas que salen de las cargas positivas van a la negativa. Esta que sale, ¿cierto?, en forma horizontal va para allá a la negativa. Esta que sale en forma horizontal va al infinito, da la vuelta y entra por acá. Esta que sale por aquí, entra por acá. Esta que sale por aquí va a dar vuelta y entra por acá. Igual a esas dos que están ahí. Entonces ahí tiene una configuración usted de un campo eléctrico debido a dos cargas puntuales de igual magnitud, pero diferentes signos. ¿Qué pasa si yo coloco dos cargas de igual signo? Obviamente tienden a repulsarse, por eso que las cargas o las líneas de campo eléctrico actúan de esa manera. ¿Ya? Ahora tiene usted una positiva positiva, aquí tenía una positiva negativa. Y aquí en la cercanía las líneas están muy juntas. Eso significa que el campo eléctrico es muy intenso en las cercanías de las cargas. Es como el campo gravitacional, pues si usted estamos en la Tierra, las líneas de campo eléctrico son las líneas de campo magnético, ¿cierto?, de la Tierra están muy juntas, o gravitacionales están muy juntas. El campo gravitacional es intenso, pero en la medida que tú te vas alejando radialmente, se va debilitando y las personas que están en la estación espacial, ¿cierto?, andan flotando porque no están dentro del campo gravitacional de la Tierra, o si lo están, es muy débil porque están a mucha altura. Entonces, obviamente, ellos andan flotando y eso les produce, ¿cierto?, les produce descalcificación de los huesos, ¿cierto?, una debilitación en su músculo, por eso a ellos los tienen que despertar después que duermen una siesta, ¿cierto?, para hacer máquinas, ¿cierto?, hacer ejercicios para que puedan complementar esa deficiencia de la gravedad. Ellos pueden salir, ¿cierto?, en el brazo mecánico y atrapar un satélite y llevarlo muy lentamente con velocidad constante con las manos y poderlo llevar, ¿cierto?, a la bodega del transbordador. Note que las líneas salen de las cargas positivas y entran las cargas negativas. Además,
E es más intenso, donde la línea de campo eléctrico son más densas. Y aquí tenemos una carga positiva, todas las líneas de campo eléctrico salen radialmente de ella hacia afuera. Y ahí tiene el experimento. Aquí tiene dos cargas de igual magnitud y sentido contrario, ¿cierto? Ahí está la parte experimental, esas son virutas de vidrio, virutas metálicas, ¿cierto? Que se distribuyen de alguna manera y es coincidente más o menos con los dibujos. Dos cargas de igual magnitud, iguales, una carga puntual. Aquí tenemos una carga negativa positiva, tiene una cierta distribución, ¿se da cuenta? En la cercanía es muy intenso el número de líneas y ahí tiene el experimento, ¿eh? Forman ciertas configuraciones. Entonces esto hay que hacerlo en el laboratorio, usted no anda viendo en la calle, salvo que sea Superman, que ande viendo, ¿cierto?, con la kriptonita o ande viendo los campos electromagnéticos que generan las torres de alta tensión, etcétera, etcétera. Aquí tengo algún ejemplo donde tengo dos cargas, pero una es el doble de la otra. Entonces, obviamente, el campo eléctrico es mucho más intenso en la carga, ¿cierto?, que está a mi izquierda, que es 2 veces el campo generado por la otra. Fíjese usted que hay una línea de acción o una línea de los últimos 25 o 30 años, ¿cierto?, cómo está afectando los campos electromagnéticos, ¿cierto?, a las personas que viven cerca de torres de alta tensión. Si usted va a algún cerro de Valparaíso, la parte alta, usted se mete a una casa, ¿cierto?, y abre la puerta del patio, y ahí están viviendo, ¿cierto?, tienen la ropa colgando, tienen el columpio para los niños, y la gente, usted sabe que a 50 metros cuadrados, ¿cierto?, de una torre de alta tensión, eso es un terreno fiscal. Entonces la gente lo sabe y se toma esos terrenos, y vive ahí en las cercanías, o usa como soporte, ¿cierto?, para construir su casa las torres de alta tensión. Pero esas torres de alta tensión llevan corrientes muy altas, estamos hablando con diferencia de potencial o voltaje de varios kilovolts, y por lo tanto ahí se está generando, ¿cierto?, mucho campo electromagnético, y eso estaría afectando la salud de las personas. Problemas, ¿cierto?, en la síntesis del ADN, problemas de cáncer, problemas, ¿cierto?, a la sangre, etcétera, etcétera. Usted tiene que ver nomás los jóvenes, ¿cierto?, que usan muy alto los celulares, ¿cierto?, que pasan todo el día, cómo se genera campo electromagnético, ¿cierto?, que estaría dañando parte de la salud cuando se expone, ¿no es cierto?, a estar escuchando música todo el día, o se anda trayendo un celular, ¿cierto?, durante mucho tiempo. Entonces usted se va a encontrar con cosas de esas características. Esto que está aquí no creo que lo vaya a preguntar, pero sí se lo voy a mencionar. El movimiento de una carga, ¿cierto?, en un campo eléctrico. Aquí tienes una placa positiva, una placa negativa. El área de las placas es muy grande, considerado en consideración con la distancia de separación muy pequeña. Entonces tú generas un campo eléctrico uniforme. ¿Y por qué la distancia de separación tiene que ser pequeña? Para evitar lo que se llama irregularidades de borde. Entonces el eje Y para abajo, el eje X para allá. Entonces yo hago un orificio y dejo caer una carga, que es positiva. Como esa carga es positiva, sale repulsada y acelera hacia abajo con velocidad inicial 0 para quedar pegada en la placa negativa. Y la fuerza no es nada menos que la fuerza eléctrica, y la fuerza es la masa por la aceleración, y eso es Q por E. De ahí despejo la aceleración y te queda que la aceleración es el producto de la carga por el campo eléctrico partido por la masa. Q y M son la carga y la masa, ¿cierto?, de la partícula, que puede ser un electrón, un protón, un deuterón, etcétera, etcétera. Entonces, esos valores de carga y masa se conocen, y el campo eléctrico yo me lo puedo dar. Entonces, aquí tienen unas ecuaciones de movimiento. Si parte del reposo, se deja caer, la velocidad final sería la aceleración por el tiempo, y la aceleración es Q por E partido por M por T. La razón entre la carga y la masa por el campo divisor de esos antiguos. Entonces, cuando pasa aquí un electrón, una partícula, tiene que pagar un peaje. Entonces aquí se le entrega lo que es un peaje equivalente a un campo magnético y después a un campo eléctrico. Entonces cuando el electrón va, pagó un peaje, y ese peaje, ¿cierto?, le dice que usted tiene que ir a golpear tal lugar de la zona de la pantalla. El próximo electrón que pasa tiene que ir a ocupar esa posición de la pantalla, y así sucesivamente hasta que finalmente eso se configura en una imagen. Y ese es el funcionamiento básico de, ¿cierto?, lo que es la televisión. Ahora, ¿de dónde se saca ese campo eléctrico y ese campo magnético? Es la señal que a usted le llega, desde el espacio, desde una antena, ¿cierto?, que la capta una caja receptora,
y usted entra en resonancia, y por lo tanto está cubierto con la señal, con una cierta frecuencia determinada, entonces usted está conectado con el exterior, entonces cada electrón recibe su carga, recibe su campo eléctrico y su campo magnético para ir a golpear cierto lugar de su televisor para formar formalmente, ¿cierto?, lo que es una imagen. Y lo que vimos ayer, el espectacular salto, ¿cierto?, de la araña Bravo, que llegó ahí donde estaban todas las arañas colgando y nos salvó del gol de Messi. Entonces, nosotros eso podemos verlo a distancia. Fíjate tú que eso casi fue instantáneo. Fue desde ese lugar de Argentina, llega a Buenos Aires, desde Buenos Aires se levanta un satélite, ese satélite baja nuevamente, llega a Longovilo, ¿cierto?, donde están las antenas receptoras, y eso se reparte a través de todo Chile, llega a Chilevisión, donde tiene la planta receptora, y la planta receptora, ¿cierto?, la reparte nuevamente a nivel de las cosas, y de ahí llega a la planta, ¿cierto?, o al canal, o al decodificador, ¿cierto?, de la empresa que usted está suscrito, y él le manda la señal decodificado, y llega la señal, y usted puede ver, ¿cierto?, a la araña Bravo llegando al ángulo, ¿cierto?, donde está durmiendo el vampiro, o el murciélago, ¿cierto?, para salvar esa pelota. Y eso es casi instantáneo. Recuerde que todos estos procesos se generan con una velocidad constante que es de orden de 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, es decir, la velocidad de la luz en el vacío. Y ese es el funcionamiento básico cuando yo lanzo una partícula en forma transversal. Esto no lo voy a ver, pero sí se lo explico. Y esto es cierto, es las ecuaciones que uno puede tener cuando una partícula uno la lanza, ¿cierto?, en la misma dirección del campo eléctrico. Son las 21:18. Estamos pasados en 3 minutos. Aló. Sí, profe, Sí, honestamente. profe. Ya, Escuchando. entonces, este PPT de campo eléctrico también se los voy a subir arriba, y la próxima clase lo que vamos a hacer, vamos a realizar problemas de campo eléctrico que están ahí digamos, en la hojita en cuestión. ¿Les parece? Entonces la Sí, próxima profe, de clase casualidad. Sí, profe. hacemos ejercicio de aplicación de campo eléctrico. Hoy día hicimos algunos de distribución discreta, lo vamos a hacer también continuos. Traten de conseguirse o traten de bajar el Serway, tomo 2. ¿Lo tienen por ahí a mano, no? No. Ya, pues tienen que buscarlo y bajarlo. Y ténganlo ahí en su escritorio. Porque yo mañana, o sea, la próxima clase voy a dar algunas instrucciones, qué es lo que tienen que saber de eso. Porque lo más probable es que yo les vaya a preguntar unos ejercicios en la prueba. ¿Está claro? Sí, profe. Ya, entonces, lo que tiene que hacer, porque los problemas son complicados, hay mucho que ver, traten de bajar, ¿no es cierto?, el Serway, tomo 2 de electromagnetismo, y busquen, ¿no es cierto?, las páginas de campo eléctrico, porque ahí aparece el campo eléctrico de una barra, o un anillo, y un disco, y una barra, ¿cierto?, también infinita, y una barra de largo L. Seguramente algunos de esos 4 problemas se los voy a preguntar en prueba, y se los van a tener que aprender. Se lo estoy diciendo casi con 2 semanas de anticipación. Ya, profe, entonces. No quiero que después me digan, no, profe, no pude bajar, no, se me olvidó, en realidad no lo hice, profe. Se lo estoy avisando con 2 semanas de anticipación. Ténganme el Serway tomo 2, ¿cierto?, donde dice campo eléctrico, porque yo voy a hacer algunas observaciones, y uno de esos que yo acabo de decir seguramente se los voy a preguntar en la prueba. ¿Está claro? Se Sí, lo estoy profe. diciendo casi Profe, con 2 semanas de anticipación, no que usted es una persona inteligente, y usted sabe que cuando yo le digo algo, yo cumplo con ese algo, yo no me corro por la tangente. Así que, ojo, ya chiquillos, cuídense, no carreteen mucho, vayan a ver ahora un poquito el partido, descansen, que tengan buen fin de semana, y a cuidarse, muchachos. Mira que la cosa está muy complicada. Buenas noches, que Chao, estén profe. bien. Buenas noches. Chao, está chao. bien. Chao, chao.